Empezamos a incursionar en los derechos laborales. Porque sí, efectivamente, alguna vez en la historia de México había derechos laborales y estaban plasmados en cierta medida en la Ley Federal del Trabajo. Pero luego, durante los últimos 36 años de neoliberalismo, hubo muchas reformas que fueron quitando esos triunfos de los trabajadores en sus derechos laborales. Obviamente en México nunca hemos vivido en la abundancia. Los obreros, los trabajadores, hoy los godines han sido explotados arteramente por los empresarios. Esos que hoy se dicen aliados y que aplauden el triunfo de ya saben quién, ¿no? Entonces, esos que hoy se dicen aliados, durante 36 años, se han hecho ricos a costillas de la explotación de muchos hombres y mujeres, e incluso jóvenes y a veces niños y niñas. Cabe recordar, por ejemplo, el Valle de San Quintín, donde hay jornaleros, niños y niñas; en Sinaloa, en la gran industria, donde hay jornaleros que viven en condiciones deplorables. Y entonces resulta que en el año 97, en esta ciudad, llega la democracia con un partido que ya saben ustedes cuál fue, ¿no? Y después de que estuvo el primer gobernante de ese partido, llegó al poder quien ya saben ustedes, que hoy acaba de ganar las elecciones. Y entonces él creó un sistema de educación media superior y superior. Las preparatorias dependientes del Instituto de Educación Media Superior y la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero hubo un detalle que no sabemos por qué no plasmó, y el detalle fue que todas las trabajadoras de intendencia están contratadas por outsourcing o subcontratadas. Es decir, que las compañeras de intendencia y compañeros no tienen seguridad social, no tienen prestaciones, no tienen pensión, no tienen antigüedad y sufren de la explotación del IEMSS, porque el IEMSS siempre alega que ellos no son los patrones, sino que es una empresa, aunque las autoridades del IEMSS les ordenan, les ponen horarios, las mandan a diferentes planteles. Entonces, hace ya más de 2 años, se acercaron unas trabajadoras con una profesora del IEMSS y dijeron: oigan, ¿nos pueden ayudar ustedes con este caso? Y dijimos, bueno, la única condición para ayudarles es que se organicen. ¿Quieren organizarse para luchar por sus derechos? Sí, bueno, entonces les acompañamos en este proceso. Entonces resulta que el gobierno y muchas gentes creen el discurso de que tener seguridad social, pensiones, vacaciones pagadas, pagados doble de horas extras, es un privilegio, y nosotros les decimos que no. Tener derechos laborales es un derecho que han ganado diferentes generaciones en este país y en varias partes del mundo. Entonces les dijimos a las compañeras: lo primero que hay que hacer para luchar por un derecho es conocer en qué consiste ese derecho, en qué consiste la seguridad social. Y la seguridad social no es únicamente tener IMSS o IMSSSTE, no, la seguridad social incluye educación, deporte, esparcimiento, como alguna vez tuvo el Seguro Social, su cine en Tlatelolco, sus centros deportivos, incluso en Morelos tenía
un parque de diversiones con alberca, todo eso era parte del sistema de seguridad social. Algunos de ustedes que veo aquí son muy jóvenes, más que yo. A lo mejor a ustedes ya no les tocó eso, solo escucharon hablar de que hubo seguridad social. Algunos que ya los veo un poco mayores, seguramente les tocó vivir o escuchar que otros de su generación tenían seguridad social. Entonces, el derecho al trabajo no solamente es seguridad social, sino también tener condiciones de trabajo dignas. ¿Y qué es condiciones de trabajo dignas? Primero, que no trabajes más de 8 horas. Segundo, que no haya unos coreanos picándote las nalgas con picahielos, porque en las maquilas eso hacen los empresarios. Tercero, que el tiempo en que te transportas a tu lugar de trabajo no sea como de 3 horas como actualmente es en esta ciudad. Es decir, tener un trabajo digno incluye una serie de derechos también que se nos han negado. ¿Y quién nos ha negado principalmente estos derechos? Pues unos empresarios que hoy se dicen ser amigos buena onda de ya saben quién ganó la presidencia. Y entonces en el IEMS, cuando llegamos con las compañeras, ¿qué descubrimos? Sus condiciones laborales, que ya les va a hablar la compañera Guadalupe de ellas. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a quejarnos porque se supone que son el órgano encargado de vigilar y salvaguardar los derechos humanos en esta hoy Ciudad de México. Fuimos, las compañeras les entregaron testimonios por escrito, les platicaron sus condiciones laborales, les explicamos una y otra vez qué estaba pasando. Y después, como más de 1 año y medio, de estar exigiendo a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que hiciera su trabajo, lo que dice en la ley que tienen que hacer, la comisión decidió no tomar el caso, porque no era competente. Así, bueno, a mí no me toca ver si se violaron derechos humanos o no. Cerró el caso, pero, ojo, no solo la presidenta anterior de la comisión del DF no hizo nada, que todo el mundo decía que era muy mala. La nueva presidenta, que todo el mundo dice que es amiga de las organizaciones de derechos humanos, tampoco hizo nada. Y cuando pedimos nosotros entrevistarnos con ella, simplemente no nos oyó, no nos ha dado una entrevista para ver el caso de las compañeras. Igualmente, la visitadora quinta, que es la encargada de velar de los derechos laborales, también hizo oídos sordos, es decir, se sentaba con nosotros, nos ofrecía cafecito y galletas para las compañeras, pero nunca hizo su trabajo, que era investigar cuáles eran las circunstancias en las que desempeñaban el trabajo las compañeras y compañeros de intendencia de las prepas del hoy presidente electo. Jamás se pararon en un plantel a verificar cómo las trataban, jamás fueron con la compañera a pedirle un testimonio con preguntas para saber cuáles eran sus circunstancias laborales. Es decir, hicieron como que trabajaban, pero no trabajaron. Entonces nosotros lo que hicimos fue manifestarnos en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Fueron las compañeras, hicimos un meeting, les exigimos que hicieran su trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta? No quiero hacer mi trabajo, te cierro el expediente. A la fecha seguimos esperando
que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reabra el expediente y emita una recomendación al gobierno de la Ciudad de México, específicamente al Instituto de Educación Media Superior, respecto a las violaciones de derechos humanos laborales que están sufriendo las compañeras. Como cerraron el expediente, nos fuimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es como un elefante blanco, tiene mucho presupuesto, hacen como trabajan, pero no trabajan. Pero bueno, dijimos, cubramos las instituciones, ¿no? Ahorita, después de 3 meses, nos acaban de dar el número de expediente donde quedó radicado la queja de que la Comisión de Derechos Humanos del DF no hizo nada. Y entonces es preocupante que a pesar de toda la propaganda, lo buena onda que es la nueva presidenta de la Comisión del DF y la quinta visitadora, no resuelvan un problema que es el outsourcing y la subcontratación en la Ciudad de México. Y si ustedes observan en las delegaciones, en la propia Comisión de Derechos Humanos del DF, las trabajadoras de intendencia trabajan vía outsourcing. ¿Será por eso que no quieren tocar el tema? ¿O porque le temen a los intereses de las empresas a las cuales les dan jugosos contratos de 24 millones al año en el año 2015, que alcanzaría para subirles el sueldo a las compañeras de intendencia y compañeros e incluso darles seguridad social? Y aquí termino mi intervención para darle la palabra a Guadalupe. Bueno, pues buenas tardes, agradezco el espacio que nos dan para compartir con ustedes así breve. Somos un grupo de 59 compañeras despedidas en enero del 2016 por organizarnos, por luchar por nuestros derechos laborales, más una compañera de 87 años que despidieron en marzo, pero que discretamente siguieron despidiendo más compañeras que se fueron y no dijeron nada, pero la subcontratación pues viola todos nuestros derechos laborales. Sabemos que es difícil y es complicado, pero nosotros creemos que el gobierno puede hacer mucho en lo laboral, y nosotros pues seguimos luchando a pesar de la represión que hemos sufrido, porque decidimos plantarnos ahí afuera del plantel de Iztapalapa 2, es una de las prepas del IEMS, ahí cerca del Metro Tezonco. Nosotros decidimos ahí hacer un plantón y exigir nuestros derechos laborales, porque nosotros nunca firmamos contrato con una empresa subcontratista, solo simularon ellos, tanto el Instituto de Educación Media Superior como la empresa, las diferentes empresas que llegan, pues que no teníamos ninguna relación laboral, pero siempre son subordinados los trabajadores de intendencia por el instituto, por personajes que son empleados del mismo instituto. Entonces, pues las relaciones con ellos, aunque lo nieguen. Nosotros sufríamos no solamente ganar, hasta ahorita ganan 2,800 al mes, ¿quién de nosotros puede vivir con ese salario? Nosotros no teníamos vacaciones, no teníamos seguridad social, como lo decían los compañeros, pero sobre todo el acoso laboral que se vive con los trabajadores, con estos trabajadores que la mayoría son vulnerables y creo que nada más necesitan voltear, por ejemplo en el metro, personas de la tercera edad, cómo son tratadas, por ejemplo con un salario del mismo salario que ganas un turno, es el mismo que ganas en el segundo turno, y muchas veces por necesidad pues trabajas los 2 turnos, pero es bien complicado esto que se vive en la Ciudad de México, y vemos que poco a poco ha ido como una mancha voraz, ¿no?, abarcando más y más y más a todos los trabajadores, y pues nosotros estamos ahí lanzando cartas para que puedan firmar
donde le hacemos presente al presidente electo la situación de nosotras, pero pedimos que él pueda, ya que las autoridades nos han negado el acceso a la justicia, que nos han negado las dependencias que deberían velar por nuestros derechos laborales, nos cerraron las puertas. Nosotros pedimos al presidente electo que él pueda ahí pues hacer algo por nosotros, ¿no? Que pueda darle solución al problema de las compañeras. La compañera de 87 años sigue enferma, porque esto sí afecta emocional y físicamente el problema de las compañeras, y pues también lanzamos una carta junto con los compañeros para la alcaldesa electa, para que ella pueda también ver en nuestro problema y necesitamos una solución. No vamos a bajar la guardia, vamos a seguir ahí en plantón, y pues creemos que no es justo que que los que trabajamos vivamos de manera precaria. Agradecemos el espacio. Muchas gracias. Si hay algún mensaje que puedas dar para cerrar. Primero, pues muchas gracias por abrirnos aquí el espacio en la Feria del Libro de la Alameda. Yo vengo de parte de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, una organización independiente, quienes llevamos ya 5 años de trabajo, llevamos 2 años y medio conociendo a las compañeras de Intendencia. Durante este proceso hemos estado acompañando las diferentes actividades políticas, las movilizaciones, un plantón que sostenemos desde hace 2 años, 7 meses, afuera de la preparatoria Iztapalapa 2 del GEMS, que está por Metro Tezonco. Si alguien tiene una tarde, una mañana, una noche libre, puede ir a darse una vuelta, porque ese plantón lo hemos sostenido con mucha dificultad. Nos lo han ido a navajear, nos han aventado gallinas vivas, gallinas muertas, negras, por eso de la brujería. Nos lo han ido a tirar 2 veces, lo hemos puesto. Además de todo eso, el sol, la lluvia, es bastante complicado mantener un espacio así, pero ahí seguimos en ese esfuerzo organizado junto con las compañeras. Y bueno, un poco lo que queríamos comentar es justamente qué está pasando en el GEMS, y no solamente en el Instituto de Educación Media Superior, sino en todas la mayoría de las instancias de gobierno en la Ciudad de México. Justamente la compañera Guadalupe hablaba de estas cartas que emitimos hacia el presidente electo y hacia Claudia Sheinbaum. En ambas hablamos acerca del tema del outsourcing, porque nos parece pues algo bastante complicadito que la futura secretaria del Trabajo diga que existe el outsourcing bueno y el outsourcing malo, comparándolo con el colesterol. Nosotros decimos que pues eso no puede ser, que el outsourcing, la subcontratación, todas estas formas de simulación laboral, lo que hacen es golpear a los trabajadores en su conjunto, destruyen la unidad del trabajo, duplican el tema del patrón. Entonces ya los trabajadores no tienen a quién referirse, no tienen a quién enfrentarse, y todo se queda en una duplicidad, en una ambigüedad bastante difusa, que lo vemos al día de hoy, donde la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ahí está lenta, donde la Comisión de Derechos Humanos dijo que no le compete, donde el GEMS ha una y otra vez negado la relación laboral, aunque ellos han sentado a la empresa a negociar, y nosotros decimos, si no tiene nada que ver una con la otra, el GEMS, ¿por qué está sirviendo de agencia de colocación a empresas de intendencia? Entonces, todos son una serie de problemáticas que tenemos ahí, y que sabemos que no solamente es con las compañeras, en la Ciudad de México principalmente, hay cerca de 1 millón de personas que trabajan en outsourcing en el área de intendencia, cerca del 10% de los trabajadores mexicanos están contratados en outsourcing. Es una tendencia que sigue subiendo, sobre todo después de la reforma laboral 2012-2013, cuando cambió la Ley Federal del Trabajo, y es algo que, aunque siempre ha estado ahí, se legalizó y ahora se está promoviendo en diferentes instancias de gobierno y también en el sector privado. Entonces nosotros lanzamos estas cartas para que se elimine la subcontratación. Nosotros no queremos esa subcontratación buena, no creemos que se vaya a resolver solamente con el hecho de que haya buenos trabajadores que estén verificando y que acaben con la corrupción, porque así el empresario sea lo más limpio, lo más buena onda, la subcontratación va a seguir siendo algo que golpea los derechos de los trabajadores.
y al mismo tiempo nosotros estamos exigiendo al gobierno actual y estamos lanzándole la propuesta a la siguiente gobernadora acá de la Ciudad de México que cambie el estatuto orgánico del IEMS como una cuestión muy concreta para darle la salida a la problemática de las 59 compañeras despedidas en 2016 y a la compañera Guadalupe Avianeda de 87 años despedida 2 veces este año, la primera en febrero, la movilización la reinstaló y el 3 de marzo la vuelven a correr. ¿Por qué? Porque ya estaba organizada, ¿no? Entonces decimos que hay que resolver de manera inmediata eso. ¿Cómo? Modificando el estatuto orgánico en su punto 2 para que los trabajadores de intendencia formen parte integral de la comunidad del IEMS de manera explícita y además que Claudia Sheinbaum realice las gestiones necesarias para que de manera lo más pronto posible se equipare el estatuto orgánico del IEMS con la nueva constitución de la Ciudad de México que entra en vigor en un mes y cachito, que ya ella la va a tener en vigor, donde se dice que el gobierno no puede tener ningún tipo de simulación laboral. Entonces esperamos de la manera más pronta que ella realice las gestiones necesarias para establecerlo en el instituto y además que lo quite de todas las instancias de gobierno, porque eso sí, vamos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y hay 2 cosas que se parecen a todas las demás, que hay subcontratación y que nos dicen que no. Vamos a la Comisión de Derechos Humanos, hay subcontratación y nos dicen que no. Vamos al IEMS y hay subcontratación y nos dicen que no. Entonces es una constante, es lo que está sucediendo y nosotros esperamos que haya voluntad política de las nuevas autoridades para transformar esto y si no, seguiremos adelante, seguiremos organizados. Actualmente también estamos apoyando un grupo de estudiantes y sus padres que quieren entrar a las prepas porque el modelo del IEMS está hecho para abarcar a todos los jóvenes que se quedan sin bachillerato y nosotros esperamos que eso se logre. No hasta diciembre, porque ya el lunes entran a clases, entonces lo más pronto posible, seguiremos con la gente organizada, seguiremos avanzando. Y eso también es lo que está sucediendo en el IEMS, ¿no? Entonces, una vez más, pues muchas gracias por el espacio. Por allá están las cartas, por si alguien igual no ha firmado, gusta firmarlas. Una es a Andrés Manuel, otra es a Claudia Sheinbaum. Y esperamos que con las firmas, con la voz, con la movilización de los diferentes sectores del pueblo, es que se logre la transformación de esta realidad que nos atosiga a todos y de esta realidad que muy en concreto está golpeando a 60 compañeras trabajadoras y que bueno, esperamos que cambie. Muchas gracias y no nada más las gracias, sino nuestra solidaridad. Vamos a apoyar esta causa, estoy seguro que es una causa que muchos compartimos, que es una causa clave y bueno, pues sabemos que además están bien acompañadas. Pero vamos a trabajar mano a mano y hombro con hombro con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias.